Hola, muy buenas noches. Les habla Jorge Luis Hurtado. Soy también el payaso Tilichito Benboruch. Y me da mucho gusto estar aquí con Lalo Parra, con Mauricio Cons, con Luis. Luis, gusto de saludarte. Y bueno, pues platicar con ustedes las diferentes historias que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida. Yo quiero decirte que hay cosas que de verdad te ayudan mucho a fortalecerte, a crecer, a pensar, a tener una perspectiva de la vida completamente diferente. Alguna gente no lo cree, pero cuando yo era niño, mi padre nos llevaba a dormir al panteón. Órale. Y para mucha gente dice, oye, qué desalmado, lo que tú quieras, Sí, 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 ¿no? estaba haciendo brujería el amigo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero mi papá era el hombre más encantador que puedes ver. Incluso ahí lo tengo en una fotografía, ahí está. Era un hombre muy encantador, pero él era muy creyente de hacernos entender de manera real lo que era la vida y lo que era todo eso. Él viene, o venía, porque ya falleció, que en paz descanse mi padre. Él venía de Querétaro, de la ciudad de Querétaro. Órale. Entonces Querétaro era una ciudad donde el asunto de los aparecidos, el Sí, sí, sí. asunto del misterio, de todo eso, Las era muy leyendas, fuerte. ¿no? Las leyendas Sí, eran muy fuertes. Incluso dicen, a mí no me crean, pero dicen que se pelean entre Puebla, Ciudad de México y Querétaro, quién fue el que inventó verdaderamente el asunto de los desaparecidos y de los muertos. Porque, si te das cuenta, en el mundo prehispánico no existe nada de eso. No Ajá. hay aparecidos, no hay nada que se apareció Ayapín y que se apareció ¿cómo se llama el otro? La Llorona. Cuauhtémoc, sí, no hay nada de esas historias, ¿no? Y las historias, incluso la propia historia de la Llorona, surge a partir de la llegada de los españoles, Ujú. del cristianismo. Fue donde empiezan a perfilarse ese tipo de imaginaciones. Y entonces, como nosotros vivimos un buen tiempo en Querétaro de niños, entonces de alguna manera eso hacía que estuviéramos en eso. Y no sé si tú te acuerdas en las fechas cuando éramos niños, los catres en el medio, que la gente se ponía a jugar, que ponía a jugar baraja, la Ajá. La lotería y esas lotería. cosas. Y ahí ya empezaba, y ahora, y a ver, cuéntanos una historia. Y empezaban los cuentos de terror, y todos los plebes abajo del catre y todo eso, las enaguas de la mamá y todo eso, porque se asustaban, porque había gente que inventaba y tenía una capacidad y una calidad de contarte historias que, no, hombre, que de plano se le enchinaba a uno la piel de eso. Entonces era muy común. Yo vivía en una colonia en aquel entonces, ahí vive todavía mi madre, la colonia Mazatlán. Era Ándale. la colonia más lejos de Culiacán, por eso se llamaba Mazatlán, sí, de la carretera Estaba internacional. rumbo para Sí, Mazatlán. estaba rumbo para Mazatlán. ¿Para dónde viene? Para Mazatlán. Y ahí se le quedó que la Mazatlán, la Mazatlán. Y ya después surgieron un montón de otras colonias, ¿no? Pero vivíamos en eso, pero también quiero decirte, fíjate, todo lo que era el mundo ese. Ahí, a 200 metros, estaba la zona de tolerancia, Uta. donde estaba la caseta 4, pues. Ahí donde estaba la caseta 4 estaba la Ajá. zona de tolerancia, y eso significaba que muchas de las mujeres de la vida galante, pues por ahí vivían y vivían en ese mundo y eso. Ujú. Y entonces era un mundo muy fuerte en relación a las interpretaciones que se daban de la vida y todo lo demás. Durante muchos años, por ejemplo, las mamás trataron de calmar el ímpetu de los niños. Y más con yo. Yo, por ejemplo, hoy le decía a una persona, le digo, me dice, hable más despacito, más despacito. No puedo, le digo, porque yo soy hiperactivo. Yo soy, Mejor me quedo callado. sí, yo soy hiperactivo para todo, hasta para hablar, le digo. Entonces yo no puedo hablar despacito, yo hablo así. Mucha gente me dice, oiga, usted habla muy rápido. Le digo, es que así soy, mi inercia así me lleva. Entonces, eh, a todos los niños que éramos así, trataban siempre de asustarnos con el señor del costal, ¿sí? Con la El llorona, roba chico. el robachico y todo lo demás. Y entonces se inventaban muchas historias de ese tipo para podernos calmar. Y entonces de ahí surgían todo el mundo de historias.
Oye, pero ahorita que mencionas la colonia Mazatlán, ahí tenías el panteón, ¿tú? Claro, por Pegado eso. a tu casa. Pues por eso íbamos, precisamente por eso íbamos a ese panteón. A ese panteón. A ese panteón, el panteón civil. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Fuimos 8, quedamos 6. ¿Y a los 8 los llevaban al panteón? No, nada más a los puros hombres. Bueno, cuando dijo la partera que éramos, ¿no? Así. No. Entonces nos llevaban nada más a los hombres, precisamente por lo mismo. Y no a todos, porque nada más fuimos los primeros 4, los que íbamos. Entonces, el señor del panteón, el que se cuidaba, el encargado del panteón, era muy amigo de mi papá, casi compadre de mi papá. Órale. Y entonces él era el que nos daba permiso de que mi papá nos llevara. Y nos dejaba ya dormir y nos acostaba en las tumbas y eso, y ahí nos dejaba dormir. Y dice, bueno, yo vengo por ustedes mañana. Y nosotros ahí entrenchados entre tumba y tumba, y ahí estábamos. Pero sí nos sirvió, porque nos hizo un poquito, cuando menos, al pasar la noche y al día siguiente levantarte, es como si hubieras cumplido la meta, como si fueras maratonista de los 50 kilómetros y llegaste, lo lograste. ¿Te curas? Claro. ¿Qué edad tenías? No, pues tendría como unos 10 años, 9, 10 años, más o menos. Entonces, pero era mucho parte de las creencias que tenía la gente, ¿no? La gente, por ejemplo, mucha gente le echaron también, hay que entender. En aquellos entonces nosotros dormíamos en los patios, en las enramadas, casi todas las casas tenían enramadas, tenían patios. El cerco que teníamos nosotros en nuestra casa no era de barandal de fierrito, no, era de pura lata parada, sí, ¿no? Sí. Entonces prácticamente así era como vivía, tierra muerta, donde estábamos, y ahí dormíamos. Entonces, de pronto, ya no dormimos afuera, sino empezamos a meternos porque decían que la gente, que se estaban apareciendo mucha gente, muchos muertos, que aquello, que lo otro, que el señor que pasaba con la carreta en la noche, que pasaba en los caballos, que pasaba con un costal, pero que ya... Entonces empezaron a contar. Y yo, ¿sabes qué es lo que siempre creí? Que la gente dejó de dormir afuera de sus casas, porque cuando aprovechaban que estaban dormidos se metían a robar. Pero los reales. ¿Sí? ¿Sí? Mañosos. Los mañosos. Entonces todos empezamos a resguardarnos, y entonces empezó a tener más efecto verdaderamente de todos esos aparecidos. ¿Cuántas veces no hubo un niño, otro niño o otro joven que dijera, mira, es que yo vi una señora de blanco que venía caminando así? Yo vi a un señor que venía así. Incluso en la casa, en la casa con mi mamá, teníamos un guamuchilón grandote. Y decían que ahí aparecía un señor y caminaba y desaparecía. Y al rato regresaba, porque ahí estaba enterrado un tesoro. Y dice, hubo gente que decía que desde que salía lumbre y que no sé qué, y que para allá y que para acá. Entonces empezaron a construir muchas ideas en relación a eso, a eso que era el imaginario de la gente. Y de pronto todo esto se empezó a ver como si fuera cosas reales. Lo cierto es que si tú te das cuenta, hoy en la actualidad, prácticamente entre los niños no existen esas historias. No, hay otras. Creen otras cosas. Entonces eso, con lo que nos estás diciendo, el patio de tu casa colindaba con el panteón. No, Todavía no. Todavía no. No tanto, ¿no? Pero sí estábamos muy cerquitas del panteón. Me ha tocado oír historias de gente que vive así, que vivía así, y me decían, ¿sabes qué? Lo que más se ve en las noches no son muertos ni aparecidos, son gente que va a hacer brujería, que va a hacer esas chingaderas. Sí. Fíjate que se llevan ouijas, llevan velas, llevan... monos y todo eso, sí. Hacer ritual. Sí, incluso si, por ejemplo, ahorita en la actualidad, si tú te das cuenta o empiezas a investigar, te vas a dar cuenta que ese es un efecto real. Hay mucho de ese efecto real. Hay mucha gente que trabaja mucho el asunto de la brujería. Trabaja mucho porque todavía sigue existiendo mucha gente que cree, pero porque también mucha gente ha bajado de la sierra, ha bajado de esos lugares donde es más fuerte la creencia sobre eso. Y yo siempre he dicho, no se trata de no creer, pero se trata de tampoco darlo por de que no es cierto, ¿no? Sí. Pichito, ¿y
Cuando estabas ahí en el panteón, ¿qué hacían? No nos acostábamos, pero nos acostábamos y Llevaban platicábamos. cobijas y se Sí, tapaban cobijas y ahí. todo, sí. Nos ponía una cobija abajo, una almohadita y otra cobija arriba. Y Ah. nos ponía desde una alumbradita ahí para Ah. que no estuviéramos tan a la penumbra. Y ahí Pero- nos acostábamos. Pero se dormían, no platicaban, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hombre, imagínate. Es más, ni querían dormirse. Nunca vieron nada raro. No, fíjate que no, fíjate que no. Pero sin embargo, mi vida sí se ha transformado en cosas raras, porque me he encontrado en momentos raros, o sea, en momentos que de alguna manera se salen de una realidad, ¿no? No sé quizás si son mis propias pasiones, mis propios sueños, mis propias necesidades, mis propias angustias, lo que me hacen ir hacia allá, ¿no? Pero sí, yo sí he sido partícipe de 3, 4 ocasiones, incluso aquí en esta Casa de la Cultura. En esta Casa de la Cultura, por ejemplo, pues yo llegué aquí en esta casa llegué en 1982. Desde entonces prácticamente he vivido este territorio. Y te digo una cosa, me sirvió mucho lo que hizo mi padre, porque de pronto yo me subo casi al techo, allá tenía mi cuarto de herramientas y todo eso, y en la noche subía, dejaba herramientas, iba por otras herramientas, y trabajaba aquí en el patio y no había ningún problema, o sea, no sentía ninguna angustia, ningún temor, no sentía nada, me sentía como que de alguna manera estaba viviendo en un lugar normal. Ahora, ¿qué es desierto, por ejemplo? ¿Qué es desierto en relación a eso? Si es desierto, si tú te das cuenta, ahí tienes 2 veladoras prendidas, una a mi padre y otra a mis hermanos. Pero si tú te vas allá afuera, vas a ver otra veladora prendida. Esa se la estoy dedicando a mi querido amigo Pedro Blancarte, ¿no? Pedrito. A Pedrito, porque le prometí, cuando yo supe de su fallecimiento, le prometí que le iba a prender una veladora cada mes o cada vez que tuviera la oportunidad de hacerlo. Entonces, hoy, aprovechando esta festividad de Culiacán y todo lo demás, todos los días le he prendido su veladora. No lo dejo que se apague. La apago en la noche cuando me voy a ir, pero en la mañana temprano vengo y se la prendo. Entonces, pero de alguna manera la siempre ha servido como una especie de catarsis o cuando menos de ser empático con las ánimas o con o con lo que pueda estar por aquí. Fíjate que lo que estás hablando es hablar del sistema de creencias, porque Claro. sin tu cabeza no está que existan los fantasmas ni nada de eso. Y no es que seas escéptico, nunca los has visto. Las posibilidades de que te asusten a ti son mínimas. En cambio, en el mismo grupo, en el mismo equipo y en el mismo campamento, a medianoche, van a asustar a los que son o más sensibles o más creyentes de eso, porque su atención está enfocada en eso. Ah, no, claro, claro, claro. Ahora, igual supongo yo que las ánimas se les reconforta con una veladora dependiendo del sistema de creencias, ¿no? Habrá quienes con una varita de incienso, como son los orientales, los asiáticos. Ya, es que es incienso, ¿no? Entonces sí, o sea, Otros con un rosario. o un rosario, una misa. Tienes razón. De alguna manera, por ejemplo, yo te digo, tengo 40 y tantos años en este sector. territorio, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera he utilizado muchos mecanismos de eso. He traído ya en 5 ocasiones a 5 sacerdotes que han venido a hacer una limpieza, ver una oración o algo así, cuando pongo los altares de Día de Muertos o cuando pongo los nacimientos, ¿no? Entonces los he traído. La gran mayoría de las ocasiones siempre tengo veladoras prendidas, pero también tengo incienso. Ahorita incluso andaba buscando incienso y me di cuenta que se había acabado, porque pensaba prender incienso para... Sí, sí, y también prendo aquí seguido y eso. Y me gusta mucho hacer brebajes, porque te voy a contar una historia, He ido al panteón, dio frutos. te voy a contar una historia que mucha gente que no conoce, pero ahorita te la voy a platicar. Entonces, hago muchos brebajes para purificar, porque yo eso sí soy creyente, que hay que purificar el ambiente, no necesariamente de ánimas ni nada, pero sí de energías. Malas y eso, energías sí, pesadas, todo ese ¿no? tipo de cosas. Entonces, de pronto en una olla, por eso siempre vas a encontrar que aquí yo tengo un brasero, carbón y ollas. Y en esas pongo manzanilla, gordolobo, anís, flores de anís, canela, clavo, hierbabuena, albahaca,
todo ese tipo de hierbas que de alguna manera purifican el ambiente y purifican, y si no purifican, cuando menos huelen bien rico, ¿no? Viene bien rico y se pone bien el ambiente. Entonces trato de ambientar. Tú de pronto vas a una iglesia y te das cuenta que antes de que el padre salga o el sacerdote de la misa, siempre sale alguien con un incenciario, ¿sí? Limpiando, pintando, esas para purificar. Yo hago un poquito lo mismo y te digo, han venido varios sacerdotes aquí a purificar la ambientación y eso. Y de alguna manera eso me reconforta, me da la energía, la fuerza, me da la confianza de estar aquí sin tener ningún temor, ¿no? Porque de alguna manera me convierto en parte de esto. Pero eso no quiere decir que no hayas tenido experiencias aquí. Ah, no, claro. Por ejemplo, una vez, por no mencionar a la persona que estaba aquí conmigo, porque luego va a decir que, para que andas diciendo que yo estaba, ¿no? Pero resulta que en paz descanse Rafael Morales Soto, en vida, me pidió que le armara un escenario acá atrás en la Casa de la Cultura y que se lo pintara de rosa porque iba a interpretar en el saxofón La vida en rosa. Entonces le puse una chimenea, le puse una mesa con flores muy bonitas, rositas alguno, y le pinté todo el panorama de rosa. Le puse así elegante, ¿no? Porque le iban a hacer un video. Entonces cuando estaba empezando a pintar, no te miento, pero a 2 metros que tenía la pintura, salió volando el bote de la pintura. Y entonces volteo y me le quedo viendo al maestro que me estaba acompañando. Le digo, ¿por qué me tiras la pintura? Le digo, no, yo ni me he acercado, que no sé qué. No me esté tirando la pintura. Ya con un cartoncito la junté, Le hablé a la muchacha que hace el aseo y le dije, oye, mija, ¿me ayudas a limpiar aquí, a trapear? Sí, ¿cómo no, me dijo. Dice, ¿y eso por qué anda tirando la pintura? No, yo no fui, fue él. No es cierto, que no sé qué. Así, ¿no? Y entonces, como que de alguna manera no lo entendió, que esta se había caído o sola o alguien la tumbó, entonces lo que hizo fue retirarse más, como a 4 metros estaba de mí. Entonces yo seguí pintando y de pronto, cuando ya no aguantó, es que la pintura no se cayó, salió volando. Salió volando, claro. Salió volando. Y se me queda viendo, dice, ya no quiero ni café, no quiero nada, ya me voy. No, le digo, no te vayas, no, ya me voy. Duró como 4 años para venir otra vez. ¿Eh? Y ya no regresó Ajá, y ya no regresó, hasta hace poco acaba de volver a regresar, y entonces el otro día le comenté y se puso muy serio y eso, porque era real. Yo estaba a 1.5 metros donde estaba la pintura, él estaba a 4 metros y la pintura salió volando. Llega nuevamente la conserje y me dice, oiga, no, yo no voy a estar jugando, ni yo tampoco. Le digo, yo quiero terminar de pintar esto ya. Le digo, ya, de terminar de pintar y para que descanse. Entonces, lo que hice, antes de terminar de pintar, me vine, agarré unas veladoras, le puse 3 veladoras y se las dediqué. Le digo, para ti, que de alguna manera estás buscando comunicarte. Aquí están para ti, pues aquí estamos y yo te comento que voy a seguir trabajando porque necesito hacer esto. Ya no me pasó nada. Ya, todo tranquilo, todo así, ¿no? Hay ocasiones, por ejemplo, cuando de pronto yo salgo, tengo mi taller de pintura acá abajo en la Casa de la Cultura, o sea, prácticamente en un sótano tengo el taller de pintura. Y a veces cuando salgo me agarran el pelo así. Ahorita no, porque tengo muy poquito, ¿no? Pero me agarran el pelo así, como que me agarran así. Le digo, ¿qué pasó? Nomás volteo y le digo, ¿qué pasó? Y ya. Tengo chancita, voy, les pongo una veladora y eso, y ya, ¿no? Entonces sí han sido 2, 3 momentos así medio fuertes. Por ejemplo, había una conserje aquí que los fines de semana pues venían y estaban prácticamente solos. Entonces yo ese día no vine porque tuve otras cosas que hacer, pero al día siguiente estaba alarmadísima. Porque resulta que ella, para no estar sola, se vino y se trajo a su hija. Su hija tenía como 10 años, ¿no? Tenía como 10 años y la subió al árbol que está aquí en la Casa de la Cultura. La subió al árbol y le tomó una fotografía. Ya.
Resulta que cuando revelan las fotos, sale la niña arriba paradita en el árbol, pero sale alguien que apenas se ve, pero sí es visible, bien visible, que alguien está levantando las manos como queriendo cacharla o protegerla para que no se caiga. vaya a caer. ¿Sí? Una niña cuidando a otra niña. Ahora, cosas curiosas, porque nosotros aquí en la Casa de la Cultura siempre hemos tenido muchos niños. Muchos Sí, niños sí. que vienen a pintura, a ballet, Talleres, a ¿no? los talleres y todo eso, y siempre. Y de pronto yo me voy y me siento allá en el patio con esa intención, observar a los niños o a las niñas. Y casi siempre me encuentro una niña, no niños, una niña platicando sola con alguien. Vamos. Y la observo y anda platicando y anda diciendo y se ríen aquello, lo otro, y que para allá y que para acá. Y de pronto me doy cuenta que esta niña se ha separado del resto, de que no está jugando con el resto, sino simple y sencillamente está ella y ella jugando y sí, Sí, juega sí, con su se- nueva amiguita, ¿no? con su nueva amiguita. Bueno, la historia viene por lo siguiente, porque de alguna manera tú puedes decir, bueno, son suposiciones. Pero aquí, por ejemplo, yo vengo de lunes a sábado, por lo regular. Y estaba un sábado sentado ahí en la tarde, como eso de las 4 o 5 de la tarde, estaba yo sentado allá afuera. Estaba tapado esta parte porque ahí tenía, era precisamente el Día de Muertos, tenía tapado esta Con parte altar. de un altar, tapado para el patio aquel, y toda la gente daba vuelta por acá. Entonces, estaba el maestro de ajedrez, él no me va a dejar mentir, estaba el maestro de ajedrez muy enojado, porque dice que es la tercera vez que esta señora llega tarde por su niña, Ah, caray. ¿sí? Y además dice, el problema está que yo les dije desde la mañana que yo tenía que irme unos 10, 15 minutos antes de que terminara la clase, que me ayudaran por favor en venir por sus niños, niñas y todo lo demás, porque yo tenía otras cosas que hacer en Costa Rica. Total que ya ha pasado hora y media y el muchacho ahí sentado, pero no se podía ir porque estaba esa niña. ¿no? Estaba sentado a un lado de la niña. ¿no? Entonces, estábamos nosotros en las escaleras ahí, aquí afuera de la Casa de la Cultura, y entonces llega la señora como, uy, como importándole la vida, ¿no? Ujú. Ay, maestro, disculpe, no, señora, no me diga nada, me tiene harto, la verdad. Y el maestro, pero se puso de enojada. Sí, me tiene harto, dice, siempre lo mismo con usted, y que no sé qué, es muy irresponsable, y que no sé qué, y guau, 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 guau. Todo el rollo, ¿no? El pleito. Vaya por su hija. Porque el maestro, eso es lo que tenía. No se iba hasta que no entregaba el último, ¿no? O la última. sí. ¿Sí? Entonces, y estaba ahí para verla salir. Entonces la señora tardaba, y eso, y entonces aquel todavía desesperado le dice, ¿qué pasó? Porque le toca, porque había cristales aquel, y le toca, dice, ¿qué pasó? Ay, voy ya, maestro, es que le estoy enjuagando. Y ya salieron, dice, y a mí regañándome porque llegué tarde, y la mamá de la otra niña. ¿Cómo que la mamá de otra niña? Sí, la otra niña que ahí está, la mamá de la otra niña. Mames. ¿Cuál dice? Pues la otra niña que está ahí. A ver, mija, platícale. Sí, dice mi amiguita, dice, estábamos jugando y que no sé qué, con una pelota y que no sé qué tanto y que para allá y que para acá. Y nosotros escuchábamos una pelota sonar, pero nunca vimos la pelota. Pero sí escuchábamos la pelota que sonaba acá del patio, pero nunca la vimos. Y dice, sí, es que estaba jugando con mi amiguita y no sé qué y todo eso. Y se subieron porque todavía no estaban las gradas. No estaban las gradas y se subían Estaban unas... así. Y lo hacían como resbaladilla y todo lo demás, y ella juegue, y nosotros la escuchábamos, que estaba risa y risa, pero ¿qué? Resulta que estaba jugando con otra niña. Y nos metimos a buscar a la otra niña, y por supuesto, nunca la encontramos. ¿No? Entonces, se han contado historias aquí de esta Casa de la Cultura sobre ese tipo de cosas. Entonces, yo, porque de alguna manera he sido partícipe, he estado en esos momentos cuando han sucedido con otras personas. No que me haya sucedido a mí de manera directa, pero sí con otras personas, ¿no? Fíjate que la única experiencia que, bueno, no la única, las muchas veces que yo estuve aquí o practicando o haciendo teatro o mil y un cosas, porque también es parte de mi vida esta Casa de la Cultura,
Un detalle sí que se me ha hecho recurrente es que siempre que vengo para acá me siento observado. En cualquier sitio que ande, que si voy para allá, para arriba, para abajo, siento que alguien me está mirando. Bueno, entonces algo hay, ¿no? Y te estoy hablando desde que tenía como 14, 13 años, estaba chiquillo desde entonces a la fecha. Pero no me ha tocado ver eso, pues. Fíjate que han sido muchas historias, por ejemplo, y a nosotros nos ha sucedido mucho, por ejemplo, en esta época de los altares y ofrendas. Aquí en el Instituto del Deportes, todos los años hacen un evento. El edificio que está aquí enfrente. Enseguida. Hacen un evento de encuentro deportivo de beisbolistas, futbolistas, etcétera, y viene mucha gente de Sonora, de Chihuahua, de Durango y todo eso. Pero hay un maestro en especial que ha venido como 15 años trayendo como responsable a una delegación. Y ese señor, ese maestro, siempre viene a la Casa de la Cultura a ver los altares. Siempre le encanta. Y a veces platicamos largo y tendido sobre eso y sobre los altares y eso. Y un día estábamos también una de las vigilantes de aquí y yo platicando ahí afuera con Marta, estaba platicando y eso. Y llegó el maestro. Hola maestro, ¿cómo está? Bien, le digo, ¿y tú cómo estás? ¿Cuándo llegaste? No, pues ya tenemos como 5 días. Ah, órale. Dice, no había tenido tiempo de venir a ver el altar. Pásale, le digo. Y el altar lo hice al lado de este lado, ¿no? Entonces, y estaba la puerta abierta, eso. Entonces el maestro se metió y todo eso. Y me dice, miras cómo tengo ganas de tomarme unas fotos con el árbol. Dice que está muy bonito y eso. Pues tómese todas las que quiera. Y se metió. Y sale. Me dice, oiga, allá está un señor ahí atrás. O sea, rumbo al sótano. Que me dice, venga, me dice. Y yo no lo conozco. Y le dije, ¿qué pasó? Venga, yo. Sí, venga. Dice, pues yo no lo conozco, a mí, ¿para qué me habla? Y pues salió con nosotros a decirnos que estaba una persona que le estaba diciendo que venga. No, le digo, no hay nadie más que tú. De los trabajadores no hay nadie. Y del público, que yo sepa, no hay nadie tampoco. Porque aquí hemos estado nosotros. Tenemos como 3 horas aquí y hace como 1 hora y media salió el último que entró y ya no ha salido nadie. No, dice, es que está un señor ahí. Y dice, y viste raro. Ah, pues quién sabe. Fuimos, Marta y yo y el señor. Cerramos la puerta principal para aquello de que no se nos fuera a salir por si nos salía por otro lado, ¿no? Buscamos por toda la Casa de la Cultura, en el sótano, arriba, abajo, en el techo, en todas partes, y nunca encontramos a nadie. Y el maestro jura y perjura que alguien le estaba hablando para que fuera con él. Y cuando se dio cuenta que no había nadie, dice, qué bueno que no fui. Se le pararon los pelos. Qué bueno que no fui. Desde entonces el señor no regresa a ver los altares. Y sí lo he visto pasar. Sí lo he visto pasar año con año, lo veo pasar y le digo, hola, ¿cómo está? Nomás me hace así y se va. Sí. Pero ya no se queda. Aquí quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando de edificios que son muy antiguos. Más o menos, ¿de qué años son estos edificios? Finales de 1800, principio de 1900. Ajá, y ¿cómo la arquitectura esta es? Neoclásica. Neoclásica, sí. Pero ustedes los ven y parecen edificios europeos antiguos, ¿no? Como del siglo XVII, XVI. Y también, si se han dado cuenta que se oye música sinaloense, es porque aquí son las 9:15 de la noche y está el ballet folclórico ensayando sus bailes folclóricos, ¿no? Con música de Sinaloa, por aquellos de que están en España o en Portugal, pues escuchen que es música local, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, en relación a eso, fíjate, aquí hay una historia que a mí me gusta mucho, por ejemplo, este territorio. Dicen que el que mandó construir el edificio de Enseguida, que fue el general Cañedo, primero empezó queriendo construir en el edificio central como vivienda, como casa. Ya. Porque él quería, en lo que hoy es la Plazuela Rosales, él quería tenerlo listo para ver el pasaje del río.
Si estamos cerca del río, ¿no? Sí, estamos prácticamente que a 200 metros. Póngale, 300, entre 300 y 400. Pues sí, pero si ustedes se dan cuenta de la construcción del edificio central, tiene tiene Un alzado. un alzado como de 1.5 metros, casi 2 metros. Casi 2 metros de altura. Y de ahí salen los portales, porque él se quería sentar en su silla mecedora a ver pasar el río a gusto, así, después de que cumpliera sus funciones como gobernador, ¿no? Porque también desde la gobernatura estaba aquí a 3 cuadras, después de la Morelos estaba a 3 cuadras. Estamos hablando que está está la Plazuela y está la Riva Palacio, está la G. Robles. G. Robles, y luego la calle Morelos. Ahí precisamente entre Morelos y Rubí estaba el Palacio de Gobierno de aquellos entonces. Sí, son edificios grandísimos, Sí, ¿no? sí, sí, Todo sí, lo que sí. estamos hablando, lo que está diciendo aquí Tilichito, son edificios grandísimos, de arcadas grandísimas, ¿no? Así es, y toda la usanza, teníamos 3 usanzas, pero prácticamente 2. Los antiguos edificios eran cortes españoles, cortes portugueses y cortes franceses, ¿no? Más o menos con esa idea, ¿no? Y se combinó en algún momento con cortes moriscos y esas cosas, pero bueno, ¿no? Entonces, él se quería venir de ahí caminando, del gobierno 3 cuadras, caminando, y ya sentarse a tomarse una tacita de té, una copita de whisky o lo que tú En quieras, su ¿no? casita, en el porche de su casita, En el porche de su después casita. se convirtió en la Universidad Autónoma de Sinaloa, un edificio enorme de Así. toda una hectárea de grande, ¿no? Sí, pero no se compara con lo siguiente. Cuando le construyeron el edificio, no faltó quien quisiera quedar bien con el gobernador y le puso un montón de árboles en la plazuela. Válgame. Y le taparon la vista, porque esas construcciones son de 7 a 8 años. No creas que sea una construcción que se hace como la mayoría en un año, ¿no? 7 a 8 años. Entonces, en 7 a 8 años los árboles crecen y le taparon la vista. Y entonces el señor se vino a contraesquina y fue cuando construyó lo que ahora es el Instituto Sinaloense del Deporte, que fue el tutelar para menores y que fue todo eso, ¿no? Un edificio grande como de 4 pisos, gigantesco, Sí. el tamaño de una cuadra, ¿no? De una cuadra, era una cuadra precisamente. Y la recámara del gobernador era la pura esquina, prácticamente a La 4 más metros, alta. la más alta para estar viendo el río. Digo, aquí no hay Exactamente. quien me pueda construir un Para taparle la vista. para ¿no? taparme la vista. Incluso cuando hicieron el estadio de béisbol, Ujú. que en aquel entonces, hoy es estadio de fútbol, pero cuando hicieron el estadio de béisbol, le dijo, hey, de aquí para allá. De aquí para allá. A que no me tapa la vista, ¿no? Que lo acaban de declarar el más antiguo Eh, de América. de América, el estadio de béisbol que se hizo aquí en Culiacán. Entonces, ese estadio, el gobernador dijo, de aquí para allá, no me lo hagan para acá, aquí para allá, ¿no? Entonces, esto era prácticamente, y cuando se hace la Casa de la Cultura de la universidad, entonces, en aquella casa fue casa presidencial porque estuvo Venustiano Carranza también, o sea, ya Válgame. en el proceso Sí. estuvo Venustiano Carranza, y ahí vivió, o cuando venía, ahí pernotaba y todo lo demás. Y la casa esta donde estamos nosotros, la hija era nada menos que de Elías Calles, Plutarco Elías Calles. Era la hija del presidente de la República, ¿no? Válgame. Entonces, no creas que estamos en una casa cualquiera, ¿no? Estamos en una casa que tiene mucha historia y que tiene mucho todo. También este es un casón inmenso, ¿eh? Que Sí. es un edificio de cultura. Sí, así es. Tú dijiste que llegaba. Llegaba hasta las vías del tren, pero poco a poco fueron notificando, quizás porque se vino Fue urbanizando. se fue urbanizando, porque Culiacán llegaba primero hasta la Morelos, después no sé si es Donato Guerra o G. Robles, cualquiera de las dos, no me acuerdo, siempre me confundo, no sé si es Donato Guerra, G. Robles, la siguiente cuadra para acá, y esa cuadra se hizo Culiacán para acá, después se hizo a la Riva Palacio, precisamente donde está la esquina con la universidad, luego se hizo la Teófilo Noris
que era la de nosotros, que no había paso para allá, sino se cortaba en la plazuela, ¿te acuerdas? Sí, sí. Se cortaba en la plazuela y poco a poco se fueron haciendo por las vías, se fueron haciendo, cortando también las propiedades. Pero aquí hay una cosa muy curiosa. Dicen, no me crean a mí me lo han platicado y bueno, de alguna manera la gente que me lo ha platicado con mucha seriedad y sinceridad. Aquí en la plazuela había una gran cruz, que era la Cruz del Perdón, donde dicen que traían a todos los presos, tanto municipales o los presos fuertes, los traían para que pidieran perdón en esa cruz, por eso, porque era la Cruz del Perdón. Ajá. Sí, el delito que cometían no era un delito muy grande, muy fuerte, muy todo, entonces lo perdonaban y de ahí lo dejaban ir. Pero si no, de ahí se lo llevaban abajito, antecito del río, al paredón de fusilamiento. Ups. Puta. Y de alguna manera, pues, era su paso obligado ahí, ¿no? Entonces, este territorio fue conocido precisamente como el territorio de la Cruz del Perdón. Entonces, y el gobernador en aquel entonces, Cañedo, lo utilizó precisamente porque yo estoy en el paso de la Cruz del Perdón. Entonces, como que de alguna manera jugaba con ese elemento para la impartición de su justicia, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver. Lo cierto, dicen, no me crean, que el gobernador un día se vino platicando, que se quedó platicando a un lado ahí por la Morelos con la gente de ahí, o sea, llegó a su casa, comió, cenó y no sé qué tanto, y luego se fue un rato a platicar, ahí exactamente por donde vivía Blancarte, Pedro Blancarte. En el puro centro. Ahí en el puro centro se fue ahí a platicar con la gente, y cuando se regresó ya tarde noche, como entre 11, 12 de la noche, que venía él solo, porque no aceptaba traer escoltas ni nada, sino él solo, con su batita y todo ese rollo, y venía con guaraches. Uno de los guaraches se le cortó. Ajá. Entonces, de coraje, aventó el otro guarache y se pasó por toda la plazuela descalzo. Dicen que en la noche le dio fiebre y eso y aquello y lo otro, y al final de cuentas murió de pulmonía. Precisamente por eso, ¿no? Cuando iba pasando por la Cruz del Perdón. No sé si alcanzaría a pedir perdón o no, pero bueno, eso es lo que cuenta la gente, ¿no? Entonces, son las historias de aquí cerquitas, ¿no? Las historias de aquí cerquitas, y pues con eso hemos nosotros vivido prácticamente toda nuestra vida. Oye, pero lo estás mencionando porque lo han visto por aquí deambular al amigo, ¿o qué? Mucha gente dice que sí. Mucha gente dice que en la madrugada ven pasar a una persona que se mete. Incluso los propios veladores de aquí. Ajá. Ellos han comentado que a veces, por ejemplo, salen a pegar un chequeo y eso, y de pronto ven a una persona que se mete, así sin llave y nada, ¿no? Ajá. Y es muy curioso porque resulta que tanto los dos veladores que están ahí, cada quien trae su propio candado. Ya. Ellos ponen su candado, su cadena, su candado y cierran con su candado. Ajá. Nadie trae llave más que ellos. Al día siguiente se va, llega el otro velador pone su nuevo candado y así están, o sea, nadie trae. Y dicen, los veladores de aquí han dicho que que de pronto ven a alguien que camina de allá, de abajo hacia arriba, de aquí hacia allá, de allá de la plazuela hacia acá, ven un bulto que viene caminando de la plazuela, y de pronto se mete aquí al edificio que es ahora el Instituto Sinaloense del Deporte. Ahí se mete, y bueno, pues son las historias que se cuentan, ¿no? Las historias, no sé si son reales, pero la gente cuenta, y no ha sido una sola vez, han sido mucha gente, los veladores de todo este sector, que siempre ven a una persona que va caminando y pasa por la plazuela y llega ahí. Hace rato traigo, y no quisiera, pero corrígeme si estoy equivocado. ¿Tú no platicaste una vez que trabajaste con un brujo? Ah, sí. Por eso te decía de los brebajes y todo lo demás. Sí, mira, lo que pasa es que en mis correrías por la vida, pues yo siempre traté un poquito de aprender sobre cosas de la vida, ¿no? Y por azares del destino,
me tocó ser ayudante de un brujo. Brujo bueno, brujo bueno. Hago la aclaración, ¿no? Brujo bueno. No era un brujo maleante ni nada, sino era muy sensible, ayudaba mucho a la gente y él me ayudó a preparar muchos brebajes, ¿sí? Pócimas y todo eso. Era tu chamba, ¿no? Sí, era mi chamba prepararle precisamente los brebajes. Si tú, por ejemplo, me pasas ese cartoncito, pásame ese cartoncito. Esto no es otra cosa más que es un amarrado especialmente para hacer limpias, para limpiar, ¿no? Si tú, por ejemplo, metes la mano aquí, vas a encontrar que vamos a encontrar ¿cómo se llama esa resina? Es salvia esa. Savia, sí. Salvia. Vamos a encontrar todas estas piedritas que son Incienso parece, ¿no? no, Ah. es No, copal. copal, ¿sí? Que no es otra cosa más que puras resinas de árboles y son varias bolsas, ve las bolsas. No, no. Este sí es incienso Ya procesado. procesado. Fíjate que yo recuerdo el copal que de la sierra, del monte. Ajá. Yo no entendía por qué mi hermano estaba con una hacha cortando un brazo de un árbol. ¿Y para qué quieres eso? No, es copal, me dice, aromatiza la casa muy bonito. Allá lo aventó al fondo del patio de mi casa, son casonas viejas también. Créeme que no lo toleramos más de una semana. Del olor Depende demasiado. tan impregnante que tiene el copal en su estado natural. Y produce una resina roja, así como si estuviera sangrando, ¿no? Sí, mira, el copal son diferentes formas, expresiones de él, pero se utiliza fundamentalmente para la limpieza, ¿no? Entonces, esa limpieza de alguna manera purifica el ambiente. Por ejemplo, si tú ves, este es un copal amarillo. Hay copales blancos, hay copales rojos, hay copales verdes. Hay diferentes tipos de copales, ¿no? Pero nos estabas platicando del brujo. Ah, sí. Pues precisamente sale a colación, por ejemplo, de este copal, sale a colación porque de alguna manera él me enseñó las propiedades de todo este tipo de cosas. Propiedades mágicas. Propiedades Y mágicas. curativas también, Sí, supongo, ¿no? Y sí, entonces de alguna manera todo este tipo de cosas te ayudan a ambientar, te ayudan a limpiar, a purificar. Pero, como tú lo decías, todo sucede si tú lo crees. Exacto. Nada sucede si no lo crees. O si simple y sencillamente no lo crees, lo único que puede pasar es que no lo percibas, no lo sientas, no lo veas, no fluya contigo, ¿no? Entonces esto tiene que ver necesariamente con eso, tiene que ver con el asunto de creer en eso. Ahora, ¿yo por qué creo? Porque estamos hablando de un brujo de Guerrero, no estamos hablando de un brujo de aquí, de Loma de Rodriguera, ni me nada, imagino ¿no? que son médicos brujos de medicina arbolaria antiguos. Muy antiguos, sí. Que se hicieron en los pueblos, ¿no? Claro. Allá remontados en la sierra, ¿no? Así es. Entonces, ellos tenían un principio muy especial. Todo lo que tú hagas, las limpias, los brebajes, todo, haz que la gente verdaderamente crea en ellos, porque es la única manera que se pueden curar. Incluso hay muchas enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Que te Hasta construyen. embarazos, Sí, que se construyen única y exclusivamente mentales. Pero si tú, esa enfermedad mental que te construye, que te creas, que haces, que esté en tu cuerpo, si tú no trabajas por ella para sacarla, no la sacas nunca. Acuérdate lo que decía el Maestro Jesucristo, y hecho conocido. Me has curado, es milagro, ¿no? El que se salvó fuiste tú. Así es, él decía perfectamente, precisamente por esa idea, por la idea de que es prácticamente lo que tú puedas verdaderamente creer, ¿no? Entonces,
cuando yo trabajé con él, esa era una de las cosas que él me enseñaba, porque de pronto yo estaba moliendo, no me digas, no, espérate, ¿cómo vas a estar moliendo de la izquierda hacia la derecha? A ver, ¿por qué? Esto es una espiral y tienes que trabajarlo así. Así es la molienda, porque así tiene efecto la semilla, el grano, la hierba y lo que tú quieras. De la otra manera no. De la otra manera lo único que haces es contrarrestarle sus valores energéticos. Entonces tiene mucho que ver con de pronto lo que nos cuenta aquel eminente Jaime López Izaza, sí, un crítico de arte que nos dice que la naturaleza no está hecha nomás porque sí, sino que tiene ¿cómo dijo? Tiene un orden y tiene un movimiento, y ese movimiento es lo que da verdaderamente el asunto de la energía, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver necesariamente con todo lo que se aprendía ahí. Entonces, él me enseñó, por ejemplo, el valor de hierbas tan insignificantes como es la golondrina, como es la canela, como es el clavo, como es el gordolobo, como es ¿cómo se llama? La sinvergüenza, como son todo ese tipo de cosas. Incluso, yo me acuerdo que él le hacía un champú muy especial a una señora, o a varios, pero a una señora en especial, a base de pura sábila. Y utilizaba mucho ese tipo de recursos, piedras, árboles, hierbitas, y eso es lo que más usaba. Por ejemplo, él cuando usaba agua de los ríos, porque allá aquel territorio es territorio de muchas aguas termales. Ya. Nunca agarraban el agua a cualquier hora del día. Tenía que ser un equilibrio natural con la luna, que aquello, que lo otro, que era lo que verdaderamente curaba. Sea cierto o no sea cierto, no sé, porque yo no tenía la experiencia y el conocimiento que ellos tenían de manera ancestral. Pues si él creía que era así, su propia creencia lo hacía que funcionara, ¿no? Claro. Y eso era lo interesante. Yo aprendí mucho. Por ejemplo, les voy a contar un chascarrillo de eso, porque es cierto, ¿no? Por ejemplo, tú llegas con un curandero y te dice el curandero, hey, necesito 2 huevos colorados. Y tú llegas con los huevos colorados, los pones en una bolsa, te ponen la bolsa, los pones ahí y de pronto agarra las diferentes ramas y todo lo demás y aquello y lo otro y te empieza a purificar. De pronto ahí tienes tú la charola con los huevos y de pronto agarra un huevo y te lo restrega por todo el cuerpo. El cuerpo. Sí, todo el cuerpo, y lo abre en un platito y salen alacranes, chinchi, garrapatas y de todo. Y tú te quedas así. Yo al principio me asustaba. Cuando veía eso me asustaba porque de pronto echaba el huevo en un vaso y cucarachas, alacranes sin pieces y todo lo demás. Y aquello era un mundo de cosas. Agarraba el otro huevo y ya lo frotaba la persona por todo el cuerpo y todo lo demás. Lo volvía a abrir igualito. Y la gente decía, no se preocupe, le decía, hombre, mujer, lo que fuera, no se preocupe, ya le saqué todos los males que tienes. Eso no es otra cosa que la representación del mal que tienes. Y ya la gente se iba muy contenta y se iba muy feliz. Sí. Bueno, al final de cuentas me enseñaron a preparar los huevos. Los huevos tú los metes en un vasito especial que tienen ellos, en un vasito especial de aluminio o de eso, lo metes con vinagre. Uh-huh. Automáticamente el vinagre hace que se reblandezca. Le cortas, antes, perdón. Vamos a suponer que este es el huevo, yo le hago un hoyito con un picadiente ellos tenían un fierrito, muy puntiagudito, le hacen un hoyito aquí, y otro acá abajo, Nunca nada más en un lado, así. Y ya que está así, lo batías. Y salía todo. Y le sacabas todo. El contenido del huevo. Entonces lo ponías a ablandar, se ablandaba,
le cortabas el pedacito, lo dejabas secar, se lo secaba, rellenaban. lo rellenabas y todo lo demás con todos los tus animalitos y todo lo demás, y ya nada más le ponías nuevamente el otro pedazo que le habías quitado y lo sellabas y automáticamente se sella porque es como como, pues sí, es como, sí, sí, y lo sellas y queda pegadito y no se nota, ¿no? No se nota. Bueno, ok. Ahora, ¿qué haces tú? Yo no sé si tú conozcas, por ejemplo, la bolsa Machicolé de los Magos. La bolsa Machicolé de los Magos es una bolsa que tiene doble fondo. Y con un alambrito, tú le pones, por ejemplo, 4 colores, rojo, amarillo, verde y blanco, y los echas. Y entonces tú le haces magia y le abres y de pronto que los listones ya no son ni amarillos, ni rojo, ni blanco, ni verde, sino son violetas, azules y de otro color. Y le enseñas a la gente y no hay de otros más que esos. Y los vuelves a meter y tú dices, mira, se van a volver a su color. Los vuelves a meter y ¿sabes? Le haces y los vuelves a sacar del mismo color. ¿Qué es lo que tiene? Una cámara oculta. Sí, sí. Entonces, cuando estos caían en la cesta, precisamente cuando caían en la cesta, Entraba la cámara. esos huevos pasaban abajo y los que estaban abajo pasaban arriba, que eran los huevos preparados. Pero la gente se iba contenta, la gente se iba feliz, la gente se iba fascinada. Cuando son enfermedades psicosomáticas quedan Claro, limpiecitos, claro, ¿no? claro. De eso se trata. O sea, se trata de cuando la persona que se dedicaba al asunto de hacer esos brebajes y dar esos brebajes, ellos sabían exactamente que la enfermedad no era una enfermedad corporal, no era una enfermedad, sino era una enfermedad psicosomática. Y entonces trabajaban mucho por eso. Trabaja con la psique, ¿no? Sí, entonces así trabajan muchos, ¿no? Y otros verdaderamente trabajan con el uso de las hierbas, ¿no? Sí, sí. Y ahí aprendí, entre otras cosas, que la naturaleza es tan exacta. Incluso yo tengo un cuento que se llama El Ángel del Bosque. Y dice una frase el Ángel del Bosque: la naturaleza da, la naturaleza nunca quita. ¿Sí? La naturaleza te da, la naturaleza nunca te quita. Pero si tú quieres, te puede otorgar más. Pero si no, No. te va a destruir, ¿no? Entonces, la naturaleza precisamente de las hierbas te da todo ese tipo de rollos, te da ese tipo de cosas que vale la pena. Mira, ahí es cuando yo me pregunto la capacidad del creador, del jefe, para ponerte ahí la medicina, el alimento y todo junto. Porque gracias a eso, al conocimiento de la medicina herbolaria, es que la medicina moderna se sigue inspirando en ella, Claro, aunque no claro. aunque no lo creamos nosotros. Te vas a dar cuenta de que la mejor medicina para el SIDA era el gordolobo. Pues ahí están los famosos médicos militares del Realito. ¿Cuánta gente no han curado con puras hierbitas? Y yo soy uno de esos pacientes. A mí me salvaron de una cirugía, de una tercera cirugía del colon, con un tratamiento de hierbas. Y cuando fui al médico me dijo, cabrón, ya estás curado, ya no te voy a operar, ¿qué hiciste? No, pues fui al Realito, me dieron hierbitas 6 meses. 2, pero sí tienes, son muchos test, pues son 6 test al día y cada test como de 1 litro. Tienes que estar ahí aguantando, y unos son muy fuertes. Casi no los puedes tragar, porque son de aromas muy fuertes. Oye, Tilichito, ¿y cuando te tocó ver a ti que atendieran pacientes y le sacaran chamucos y posesiones y todas esas cosas? Bueno, cosas paranormales. Yo me hubiera cagado de la risa. Mira lo que te saqué. Yo, un billetón, ¿no? Fíjate que Ya salió para las hamburguesas. Lo más interesante, ¿sabes qué es? Lo más interesante es que hay sociedades de gente que a eso se dedican. Hay sociedades que lo ven desde un punto de vista muy especial. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una iglesia que estaba ahí en la colonia Mazatlán, precisamente.
Pero en esa iglesia, dicen los creyentes que llegando le daban un tecito a cada uno, o sea, un traguito de agua, ¿no? No, al rato veían de todo. Sí. Hay que ir. Sí, porque se escuchaba hacia afuera, porque no era una construcción de una iglesia grande ni nada, no era una construcción de casa vieja y eso, así como de, no de lámina, pero sí de capuchino y eso, y ahí era la congregación y se escuchaba todo. Entonces, algunas veces, al principio, cuando recién llegó, yo me acuerdo allá de Mazatlán, todos nos asustábamos, ¿no? Porque veo, pero al final de cuentas nos acostumbramos, como cuando tú vives a una cuadra del tren, que todos los días pasa y que nomás pasa y Te sorprende. y te sorprende. Pero de pronto ya ni siquiera, es más, ya no te sabes. arrulla. Sí, ya no sabes que existe el tren ni nada, ¿no? Pues yo vivía en el aeropuerto. ¿No? Fíjate, yo me acuerdo perfectamente cuando yo era niño que la banda de guerra todos los días me despertaba al cuarto para las 5 de la mañana del cuartel, ¿no? Y llegó un tiempo Que ya. que se dejó. Porque si tú no sabías de este Lalo, yo fui cadete del Heroico Colegio Militar. Aquí donde me ves, fui cadete del Heroico Colegio Militar y viene por la historia. Porque ya en esto, por ejemplo, volví nuevamente a tener contacto con las bandas de guerra. Nosotros nos levantamos al cuarto para las 5 en México, en el colegio militar, el que está a la salida a Cuernavaca. Entonces, yo era HCM-7325. ¿Ah? Entonces, pues volví a vivir ese recuerdo de infancia y escuchar la banda de guerra. ¿Y qué te decían? ¿Te quedabas dormido? Pues No. Lo cierto es que cuando de pronto vuelvo a regresar, porque yo me metí el 75, 1975 entré, y yo regresé el 78 para acá. Escuchaba la banda de guerra del colegio, del cuartel, como si lo estuviera escuchando de aquí cerquita. O sea, volvió a reactivar mi sentido sobre eso. Entonces sí, o sea, de pronto, por ejemplo, volviendo al templo, al principio era muy nos sacaba todo, incluso no queríamos, porque eran nada más los domingos, y no queríamos pasar por ahí, porque porque estaba todo el asunto de las oraciones, los rezos, los gritos, la alegría y todo lo júbilo, y todo ese rollo, no, le dábamos la vuelta, ¿no? Pero de pronto pasó a ser ya punto muerto sobre nuestra vida y nos hicimos de una manera más cotidiana ahí. Ese territorio en el que yo vivían también muchos brujos. Y bueno, porque pues estábamos, vuelvo a repetirte, estábamos prácticamente en el corazón de la zona de tolerancia, pues. Por un lado tenías a las prostitutas, del otro lado tenías el panteón, aquí en medio un templo, entonces Ajá. Los brujos, Sí. el cuartel te queda a 3 cuadras Ajá. también. Entonces fue una infancia feliz. Una infancia feliz. Pues yo creo que ya con esta historia nos despedimos y para no quitarte, pues yo sé que tienes un montón. ¿Qué te parece si la continuamos próximamente? Sí, con todo gusto seguimos platicando, porque creo que sí hay historias. Por ejemplo, hay historias que un día me sucedieron con mi padre, que en paz descanse, que más que una historia de terror, y se las voy a dejar así, más que una historia de terror o de miedo, de angustia, de soledad, fue una historia que a mí me dio paz y me dio calma. Bueno, ¿por qué no nos la cuentas ahorita? Para no quedarnos con el antojo. Y que no se te olvide que al principio dijiste que nos ibas a contar una historia. Y estás contando una historia, pues después. Resulta que de pronto mi padre se pone enfermo y eso. Yo tenía mucha comunicación con él. Entonces, él me pidió que en el tiempo que estuviera en México atendido, ahí lo atendieron en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Entonces me pidió que yo no abandonara la casa, que estuviera presente ahí en la casa. Yo le dije, sí, ¿cómo no? ¿Sí? Tú hazte cargo de la casa, de todo, ¿ok? Se fue mi mamá, se fueron mis hermanos, anduvieron así, yo me hacía cargo del resto de mis hermanos y todo lo demás.
Al final de cuentas pasaron 2, 3 meses, 2, 3 operaciones ahí en el Hospital Central Militar a mi padre y al final de cuentas falleció, ¿no? Y la verdad, pues falleció, pero yo ya no tuve la posibilidad de platicar con él, Sí, de despedirte. de él. despedirme ni nada. Pasaron 2, 3, 4 años de eso. Y yo de pronto me acordaba mucho de mi padre, incluso te digo, Sí, aquí tenemos el altar aquí a un lado de nosotros. aquí lo tengo yo a mi padre porque de alguna manera es mi recuerdo y es de alguna manera también mi fortaleza, mi padre, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en aquel entonces mi esposa había llevado a mi hija a Sonora a un chequeo médico y yo estaba con mi hijo, el más chico, en ese entonces el más chico, con Coqui, estaba, y para no quedarme solo, dormir con él en la casa, me fui con mi mamá. Dije, voy a ir con mi mamá allá. Voy a aprovechar para visitar a mi mamá. Pues sí, y fui. Y ya mi mamá, que jugando con el niño, que aquello, que lo otro, y que aquello, que le dio biberón y lo que tú quieras, porque estaba chiquillo, le dio biberón y todo el rollo. Se queda dormido. Entonces mi mamá me dice, mijo, ¿me lo dejas que duerma aquí conmigo? Sí, le digo. Entonces yo me puse a leer en el sillón de que está en la sala. Ahí me puse a leer. Me dice, cuando te vengas a dormir, vente aquí va a haber una camita para ti, etcétera. Sí, le digo, está bien. Y nada, que me quedé dormido en el sillón. Y estaba dormido así como me ves, así hacia acá, acostado. Cuando de pronto yo siento que alguien me levanta la mano. Ajá. Y siento que alguien me levanta la mano y veo y veo una silueta que me levanta la mano. Pero me levantó la mano. Sí, ya estaban las luces apagadas, supongo. Sí. Pero siempre se quedaba la luz del patio prendida. Te da una penumbra, ¿no? Sí, siempre te da la luz, ¿no? Y además estaba muy cerquitas, ya habían puesto el alumbrado público, y el alumbrado público en aquel entonces sí servía, no como el de ahora, ¿no? Entonces, no, pues te daba bien la luz, y me daba bien la luz, y de pronto, yo veo la silueta bien, y me quedo así, pero con él el agarrado de la mano, y me dice, ven, lo escucho, ven, me dice. Y me siento rápidamente y lo veo así. Pero ya sabías quién era. Pero ya lo había identificado que era mi papá. Ya lo había identificado que era mi papá. Y camina 1, 2, 3 pasos y voltea y me dice, ven. Pero con una cordialidad. Con un rostro amoroso. Sí. Me dice, ven, me dice. Físicamente lo escucho. Sí, lo escucho. Y me levanto. Y le digo, ¿qué pasó, papá? Y camino que serán unos 15 metros, y él caminando, y de pronto él atraviesa una puerta que daba al patio. Aquí en la casa hay un patio, todavía sigue ese patio, un patio en escuadra, ¿no? Ya. Entonces, él sale, y como esa puerta siempre tenía la llave puesta por dentro, entonces yo rápidamente abrí la puerta. Abrí la puerta y seguía, me decía, ven. Y de pronto le da casi toda la luz, y ahí es donde yo ya no tengo ninguna duda que es mi padre. Y me dice, te quiero mucho, mucho te quiero. Y yo me quedo, yo también, papá, te quiero mucho. Adiós. Y camina hacia allá, y antes de salir, de brincar precisamente el barandal de la casa, voltea nuevamente y me dice, te quiero mucho. Y se va. Y yo me quedé así parado, y en eso sale mi mamá y me dice, ¿qué pasó, mijo? No, nada. ¿Con quién platicabas? No, con nadie. ¿Con quién? Dice, yo te escuché platicando con alguien. ¿Con quién? No, con nadie. No Bueno, quisiste dice, decir para no alterar. no, pues no. Pero además por una razón, porque yo lo entendí en ese momento, que era para mí. Exacto. Era para mí, no era para nadie más que para mí. Agarró a tu mamá. Quizás era mi regalo. Y de alguna manera eso me reconfortó mucho. Y desde entonces yo me siento muy agradecido con mi padre porque tuvo ese gesto de irme a decir que me quería. Bueno, sí se alcanzó a despedirse siempre, Sí. ¿no? Sí. Qué bonita historia. Qué bonita historia para despedirnos, ¿no? Exacto.
Bueno, amigos del canal, espero que hayan disfrutado estas charlas, estas conversaciones y estas historias del gran maestro Tilichito. Y nos vemos a la próxima. Va a haber un episodio 2 seguramente. Con todo gusto, muchas gracias por haberme invitado. Y sí, con todo gusto, yo les cuento muchas historias, porque además las siento, las creo y se las digo de todo corazón. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos despedimos. Bye. Chao.